Bueno, Fito, mira, es una causa, como vos decís, irregular, una causa que fue rara desde el comienzo. Es a mi defendido, Miguel Ángel Barrera, se lo procesa allá por el 14 de mayo del año 2012 y habiendo transcurrido aproximadamente 18 meses, llegamos al debate oral, el juicio oral, en un proceso que estuvo plagado de irregularidades y que felizmente, y lo puedo decir hoy, felizmente la Cámara Penal número 1 y el fiscal de Cámara, el doctor Néstor Lucero, hicieron lugar al planteamiento de nulidad de un acta de allanamiento. Para que la audiencia conozca el tema, el hecho se produce allá por el 2 de mayo, un robo a mano armada en una roticería, Mi Sueño, que está ubicada en calle León Guillet, donde dos personas ingresan al local, reducen al personal y posteriormente se retiran robando dinero, celulares. Son seguidos por el dueño del local con un automóvil con el cual logra detenerlos chocando contra la moto. De la moto se cae una documental que incriminó en ese momento a mi defendido. Cuando mi defendido fue arrestado, porque allí queda documentación de la moto y pertenece a Barrera, el personal policial interpretó que él era uno de las personas que había intervenido en el hecho, se lo detiene y se lo procesa a través del juzgado del crimen número 1, el doctor Cuello, y es enviado a San Luis. Barrera, en su indagatoria, manifestó que a él le habían sustraído la moto, que no había realizado la denuncia policial pertinente y que era ajeno al hecho. La investigación llevó a un allanamiento a un domicilio de la calle Pescadores 543, en donde actúa policial femenino, una instructora, un auxiliar y un agente. Este agente policial es quien redacta el acta de allanamiento, en la cual detalla los elementos que se habían secuestrado en ese momento. Quiero aclarar también, cuando el juez ordena un allanamiento, dice el lugar, la hora, el personal interviniente que tiene que firmar la respectiva acta, porque el acta pasa a ser un instrumento público. Y por ende, al ser un instrumento público, tiene un valor probatorio, digamos, que va a dar casi una certeza al juez al momento de producir el auto interlocutorio por el cual posteriormente se manda a San Luis a una persona o se dicta la falta de mérito o el sobreseimiento. La instrucción se debe llevar a cabo bajo ciertos procedimientos y esos procedimientos están estipulados dentro de nuestro Código Procesal Provincial. Cuando el acta de allanamiento llega al juzgado, advertimos, juntamente con el doctor Castillo, que es mi socio, que el acta estaba sin el horario en que se había hecho el allanamiento, que el cuerpo de escritura tenía 2 caligrafías, que el personal que hizo el acta no lo había firmado. Por lo tanto, pedimos al juez que viniera a declarar en forma testimonial el agente que había redactado el acta. Se presenta el agente y manifiesta que ella había redactado el acta de manera completa, que era toda su escritura, que al cambio de letra dijo que era normal en ella cambiar la letra y que el cambio de tinta se debía a que el bolígrafo se había quedado sin tinta, entonces cambió de bolígrafo. Lo cual nosotros consideramos que no era verdad y pedimos en esa oportunidad al señor juez que se hiciera una pericial caligráfica. En ese momento nos negaron la pericial caligráfica, nos dijeron que no, que para el señor juez, como lo dije anteriormente, era un acta con un valor probatorio fundamental, no hacía falta que hiciéramos la pericia. Lo procesó y lo envió a San Luis. Como autor
de un robo calificado con el agravante que era el arma de fuego, ello tipificado en dos articulados del Código 166 y 55. Apelamos, fuimos a la Cámara. La Cámara en esa oportunidad confirma lo que había dicho el juez de grado y nos deniega la posibilidad de la excarcelación de nuestro defendido. Transcurre el tiempo, transcurren 18 meses y llegamos al debate oral, pero antes le solicitamos nuevamente a la Cámara y le advertimos: es nuestro derecho de defensa, por favor, queremos la pericial caligráfica del acta de allanamiento. El doctor Lucero manifiesta que la Cámara ya se había expedido al respecto cuando nos había denegado, pero era una atribución de la Cámara dar la posibilidad de hacer las pericias, a lo cual él no se oponía. Quiero recalcarlo porque es importante para que sigamos el hilo. La Cámara nos autoriza, pedimos que se haga de oficio, o sea, que la Cámara diga quién es el perito. Nos dice que no, que nosotros lo propongamos, y para evitar cualquier duda, llamamos a una perita de San Luis, la licenciada Mónica Laura Guaitier. La licenciada se presenta, se le entregan las actuaciones, llama a la agente policial para formar lo que se llama el cuerpo de escritura. Se realiza el cuerpo de escritura y después presenta el informe. ¿Qué dice la licenciada? Dice: hay dos escrituras, hay dos bolígrafos distintos, desde la palabra 05, o sea, cuando se inicia el acta que se coloca día, fecha y hora, desde el 05 hasta la palabra cámara del renglón 35 pertenece a la oficial. El resto de los últimos 3 renglones no son de la misma caligrafía, no puedo comparar con ninguna otra caligrafía, por lo tanto tiene una doble escritura. No se acabó la tinta de la virome, sino que son 2 bolígrafos distintos y por lo tanto no lo dice la pericia, pero es dable pensar que no se hizo en el mismo momento. O sea que quien escribió en segundo término escribió en un momento distinto y quizás en un lugar distinto. Los últimos 3 renglones indicaban que se había secuestrado un pullover y una campera de acetato color negra con letras que decían Adidas, con 3 tiras roja, verde y amarilla en los brazos. La mayoría de los testigos que fueron a sede judicial manifestaban que quien había intervenido tenía una campera negra con 3 rayas amarillas. ¿Qué sucede? Cuando llegamos al debate oral, planteamos con el doctor Castillo la nulidad del acta de allanamiento de Fojas 15. ¿Por qué? Porque el 293 del Código Penal dice que será reprimido con 1 a 6 años de prisión a quien insertare o hiciera insertar datos falsos en un instrumento público. La persona que la había redactado nos dijo: yo la hice completamente al acta. La perito nos dice: no es cierto, hay doble escritura, hay doble tinta. Nos están mintiendo. Era grosera. Por lo tanto, primero el fiscal de Cámara, el doctor Lucero, advirtiendo ya con la pericia en la mano lo que había sucedido, él mismo dice, le manifiesta a la Cámara que debe decretar la nulidad, porque se estaban violando el derecho de defensa en juicio. Y esto yo lo expliqué hace poco, que tenemos que interpretarlo como un dique. El espejo de agua es el poder que tiene punitivo el Estado. Y el muro de contención son los derechos que tenemos todos los habitantes. Cuando el muro se rompe y pasa ese poder punitivo del Estado, tenemos este caso. 18 meses detenido injustamente. ¿Por qué? Porque esos 3 renglones donde se planta esa prueba que después hace que los testigos digan: sí, era una campera azul con esas características o negra con esa característica, llevó a la detención de nuestro cliente por el término de 18 meses. La pregunta de cualquiera de nosotros sería: ¿quién paga esto? Nadie. Barrera ingresó al penal con 35 años de edad y sin ningún tipo de antecedentes. Mira, yo te quiero, Fito, leer
lo que resolvió la Cámara. Dice, declarar la nulidad del acta de allanamiento de Fojas 15 y todos los actos posteriores que sean consecuencia de dicha acta. Porque si vos partís de un ilícito, porque fue un ilícito, partís de ese ilícito de haber fraguado, de esta acta irregular, haberla fraguado, todos los hechos que vinieron posteriores son nulos. Eso lo avala un juez en primera instancia. El segundo punto dijo, ordenar la inmediata libertad de Miguel Ángel Barrera. Tercero, con las copias pertinentes, remitir al juzgado de instrucción en lo penal y correccional de turno los efectos se investigue la posible comisión del delito de falsedad ideológica acerca del acta de allanamiento de Fojas 15. O sea que ya la Cámara está interpretando de que puede haber un delito como nosotros lo manifestamos y consideramos que el delito está. Y lo llamativo, al punto 4 dice, oficiar al Superior Tribunal de Justicia los efectos de que por su intermedio le requiera al Poder Ejecutivo en el área que corresponda el cumplimiento estricto de la normativa en la redacción de actas que constituyen instrumento público en sede judicial. O sea, la Cámara le dice al Superior Tribunal que le manifieste al Poder Ejecutivo, que depende de él, depende la policía de la provincia, de que las actas de allanamiento las hagan de forma normal, la hagan como corresponden, porque si no van a caer en esto, en la falsedad ideológica de un instrumento público. ¿Eso es lo que manifiesta? Eso es lo que manifiesta la Cámara. Usted me está cargando. Bueno, yo te voy a entregar la copia del acta de debate con el resolutorio de la Cámara. Yo no puedo creer que me esté diciendo esto, doctor. ¿Por qué? Me parece una cosa ilógica, una cosa irracional. Lo irracional, Fito, y te vuelvo a manifestar, es que el Estado demore 18 meses hasta un debate oral para que después se desmorone toda esta pirámide por un mal procedimiento policial. Eso es lo irregular, y eso que la Cámara le manifieste al Superior Tribunal, o directamente lo tendría que haber hecho hacia la policía: señores, no nos traigan este tipo de instrumentos viciados de nulidad, porque nosotros no podemos, en base a esto, poder juzgar a una persona. Infovideo San Luis. Información en movimiento.